Continuamos el Sur FM, la radio del sur, 11:09 de la mañana. La cabecera de las entrevistas tengo que cambiarla porque hay personas que no aparecen, ¿verdad? Pero bueno, la tengo que cambiar y tengo que buscar tiempo para ello. Conmigo a mi derecha el concejal de Nueva Canarias, en el espacio de la oposición de Pájara Informa. Un placer tenerlo por aquí. Miguel Ángel Grafiña, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy bien, David, gracias por invitarnos, como siempre. ¿Cómo estamos, hombre? Bien. Recién aterrizado unos días que pasamos fuera con unos amigos en la isla de Menorca y otra vez con las pilas cargadas por aquí otra vez. Eso es bueno, interesante. Bueno, si le parece, empecemos hablando del último pleno del Ayuntamiento de Pájara, el pasado creo que fue día 18, perdón, de abril del 2024, al cual, como Nueva Canarias Junto por Pájara, llevaban 4 mociones a ese pleno, ¿verdad? Sí, bueno, decir primeramente, no fue el último pleno, porque el último se celebró ayer, que hubo otro pleno extraordinario con motivo de la aprobación de una modificación de crédito, pero sí, el día 18 se celebró el pleno ordinario del mes de abril, en el que no es que sea repetitivo, pero no queda más remedio que comentarlo. En la parte decisoria iban 2 asuntillos nada que prácticamente de trámite, 2 cositas de la cesión gratuita de un pequeño espacio ahí en la zona de Ajuy para la instalación de una antena al Gobierno Autónomo de Canarias, y la cesión de un pequeño local en el Shopping Center para la Cámara de Comercio de Fuerteventura, ¿no? Pues el grueso del pleno, como viene siendo tradicional y todo el mundo habrá podido observar, pues lo compuso pues las declaraciones que se llevan, las mociones que se llevan al pleno, que es lo que es palpable y está demostrado que es lo que más interés suscita entre los oyentes y entre la ciudadanía, ¿no? Por nuestra parte llevamos 4 mociones y el grupo de gobierno llevaba una en relación con el follón que tenemos montado en toda la isla con las tierras raras, y nosotros llevamos 4 mociones que pensamos de vital importancia para la ciudadanía y para nuestro municipio, y de ahí que pues se debatieron en profundidad pues prácticamente las 4 mociones, ¿no? Si me permites, voy a ver Sí, por supuesto. Y sobre todo, si me permite, don Miguel, una muy importante es el tema de la hemodiálisis, ¿verdad? Bueno, quizás nosotros... Todas son importantes, pero quizás a lo mejor esa... Esta es clave, es una moción clave por la alarma que se ha generado en toda la zona, con la noticia que hay por todos lados, que el Servicio Canario de Salud pues pretende suspender este servicio, ¿no? Este es un servicio que recordará a la gente que se logró en el año 2018, una alegría inmensa en toda la zona y en toda la ciudadanía, porque se logró que el Servicio Canario de Salud estableciera un convenio con una entidad en la zona que todos conocemos ya, porque ya lleva 6 años aquí, en la zona aquella por la parte de arriba de la avenida El Saladar, con una entidad que se llama Frenius Medical. Y pues en aquel momento había como 5 o 6 pacientes que se tenían que ir a dializar a Puerto del Rosario, con el martirio que eso significaba, ¿no? Este fue un convenio bastante serio y muy bien dotado, porque incluso permitía que el tratamiento de esos enfermos se siguiese realizando, y el tratamiento de la enfermedad pues en el mismo centro, ¿no? Después hay un tema muy claro, que se ha comprobado durante estos años, de que el servicio que ha mantenido esa empresa es muy buena, es muy buen servicio, ya no solamente con nuestros ciudadanos, sino también con turistas que vienen de vacaciones a nuestra zona, sabiendo que pueden disfrutar de sus vacaciones con la seguridad de que tienen un centro habilitado y profesionalizado muy bien, ¿no? Pero claro, como decía antes, al igual que esto causó una alegría y todo el mundo estaba muy contento, ahora viene el rumor que desde la Dirección General del Área de Salud pues se pretende pues desmantelar este servicio, porque dice que es inviable económicamente, y también que hay problemas con el desplazamiento de los nefrólogos, etcétera, ¿no? Y decíamos en esa moción que no queríamos pensar que lo que tanto trabajito costó conseguir, pues que ahora pues se vaya esto al trate, ¿no? Y máximo sabiendo, todos sabemos, la atención sanitaria en el sur de Fuerteventura. Ayer también se trató en el pleno este tema, se hizo por lo menos un comentario de el sueño que tenemos con la construcción de ese centro de atención especializada en Alajita, que no hay manera humana de que ese tema se aclare.
pues ¿cuántos años llevamos reclamando el servicio de las 24 horas de urgencia en Costa Calma? Pues tampoco hay manera. Y ahora encima, como colofón de este tipo de noticias nefastas, pues esta noticia encima que viene todavía a incrementar pues la preocupación en todo el tema sanitario, ¿no? La moción se limitaba a decir sencillamente que se instaba al Servicio Canario de Salud que se mantenga este servicio, y hacíamos alusión también a una coletilla que el Servicio Canario de Salud en su día dijo que había que acercar los tratamientos a donde se encontraban los pacientes, no los pacientes ir hacia el otro lado, ¿no? Pero mire, en el lapsus de los 10 días o 8 días que se ha presentado esta moción, que por cierto, la moción, como no podía ser de otra manera, fue aprobada por la totalidad y por unanimidad del Pleno. Pero todos sabemos lo que son las administraciones a la hora después de comunicar a las diferentes entidades y eso, pues, los acuerdos que se adoptan en la corporación. Pues ahora estos rumores tan preocupantes que teníamos ahora se ven incrementados porque los 2 o 3 últimos enfermos que han ido a hacerse los tratamientos a Puerto Rosario, bueno, decir que el servicio está suspendido de momento hace 10 o 12 días porque alega el Servicio Canario de Salud que momentáneamente no tienen especialistas que vengan a cubrir ese servicio. Pues eso se podría entender, bueno, si hay que estar 10 o 12 días tampoco es tan grave cuando hemos estado tantos años, ¿no? Pero el rumor al que me refería, que preocupa una barbaridad, es que a estos 3 o 4 últimos enfermos que han ido a hacerse sus tratamientos a Puerto Rosario, desde el departamento de enfermería de ese hospital general, les llevan diciendo, pero de una manera prácticamente que se lo cree todo el mundo, que ese servicio en Morrojable o en Jandía no se instaura más, que eso va a quedar cerrado definitivamente. Ayer no tuve la oportunidad en el pleno extraordinario de conocer esta noticia, porque si no se lo hubiese trasladado al señor alcalde y al grupo de gobierno, de que en la medida de lo posible esto es un tema urgentísimo, hay que actuar ya, porque una vez que se tome la medida, el retomarla otra vez siempre cuesta mucho trabajo, ¿no? Esta fue la moción, quizás, como bien dices, la más preocupante por el tema de salud, y después llevamos otra también en relación con que se refuercen la medicina general de urgencia en Morrojable, y estábamos también al Servicio Canario de Salud, que por el tema de la gran afluencia, sabe todo el mundo que tenemos 19.000 cartillas sanitarias en el municipio, y que llevamos un montón de tiempo pues solicitando que los fines de semana se refuercen los servicios de urgencia en el centro de Morrojable, ¿no? Decíamos que ya no solamente eso, sino los viernes, los fines de semana, viernes y sábado, que se refuercen estos servicios, porque todo el mundo sabe que desde el centro de Morrojable pues se atienden todos los servicios de urgencia pues desde Costa Calma para abajo, ¿no? Y lo que sí, y estábamos en el Servicio Canario de Salud, que en la medida de lo posible asigne dos médicos de urgencia, tanto en el turno de noche, de lunes a viernes, como los fines de semana y festivos en el Centro de Salud de Morrojable. Otra moción que también, bueno, es interesante comentar que sí se captan este tipo de mociones en relación con el gobierno anterior, que este tipo de mociones que son absolutamente pues necesarias, se ve mucha más predisposición en el grupo de gobierno a la hora de valorarlas y todo el tema, ¿no? Otra moción que salió aprobada por unanimidad del Pleno, pero como vuelvo a comentar antes, Dios quiera que este tipo de acuerdos plenarios adoptados por mayoría pues se trasladen a los servicios que correspondan con la mayor urgencia posible. Otra también interesante, muy interesante, es instar al Cabildo de Fuerteventura para mejorar y ampliar los horarios del servicio de guagua con salida y llegada desde Morrojable a Puerto y de Puerto a Morrojable. Vivimos en un municipio, decía la moción, con más de 50.000, donde tenemos más de 50.000 personas de media poblacional durante todo el año, con el problema de la vivienda, etcétera, etcétera, y las deficiencias actuales que afectan tanto a uno como a otro servicio, pues son los horarios, de 6 de la mañana a 8:30 de la tarde, y en la mayoría de los casos ese tipo de horarios pues no cuadra muy bien con los intereses de todos los usuarios, ¿no? Y decíamos en la moción de instar al Cabildo de Fuerteventura, que es el responsable directo del transporte público en la isla, a incrementar la frecuencia de las guaguas y a evaluar y ajustar
que es muy importante ajustar los horarios mencionados en la exposición de motivos para garantizar una mayor frecuencia de guaguas en las rutas más utilizadas. Y estar y mejorar el servicio en todas las paradas, que tengan colocados claramente y visiblemente, pues con códigos QR, toda la información que se traslada en este tipo de paradas, ¿no? Y la última, que fue la moción quizás que más debate surgió, fue, no sé si la ciudadanía conoce, este es un tema que ha creado una cierta polémica pues en toda la región, por el tema del nuevo decreto ley sobre la vivienda, que ha traído una serie de consecuencias detrás, pues que tienen todo el tema liado, con el tema de las zonas tensionadas, con el tema del alquiler vacacional y todo el tema, ¿no? Entonces, habíamos observado cómo y leído cómo había salido una ley en la que habían corporaciones que ya estaban estudiando el tema de hacer una declaración de emergencia habitacional en la zona y paralelamente declarar la zona de mercado residencial tensionado, ¿no? El tema de la emergencia habitacional en nuestro municipio, pues entendíamos que no cabía lugar, porque, como todo el mundo sabrá, ya Pájara tiene aprobado la modificación menor B, que permite en 11 núcleos urbanos que tenemos en el municipio, pues permite pues la construcción de vivienda de todo tipo, pública y privada, ¿no? Y la emergencia habitacional lo que venía a decir es que las instituciones que no tienen ningún tipo de planificación, pues se les permitiese una flexibilidad en relación a liberar suelos que se permitiesen, que fuesen susceptibles de construir vivienda, como suelos dotacionales dedicados a otro tipo de temas. Y también un tema que preocupaba demasiado, que trae mucha polémica, el relajar también todo el tema medioambiental, ¿no? Eso en Pájara no hacía falta, pero desde nuestro partido sí, o nuestro grupo, sí que entendemos que la declaración de mercado residencial tensionado sí que es importante. Esta declaración, no hay día que no salga un ayuntamiento que ya la esté tomando. Por ejemplo, hay ya 4 o 5 que yo de memoria puedo nombrar: Las Palmas de Gran Canaria, Adeje, Tías, el Valle de Mazo ayer, hay 6 o 7 ya. ¿Qué permite la declaración de mercado residencial tensionado? Pues esto permite que en ayuntamientos o en zonas donde se demuestra que el incremento del IPC en los últimos 3 años haya sido superior al 3%, y que la carga económica que signifique para las familias que sean superior al 30% del salario que tiene, pues que se les permita aplicar. Si esas dos normas, esos dos artículos los cumple la corporación, pues se podría hacer esta declaración. ¿Qué es lo más importante que tiene esta declaración? Que si se logra, que quien tiene que autorizarla, estudiarla y valorarla es el Gobierno de Canarias. Si se logran, se le ponga un tope al alquiler de la vivienda pública, un tope al alquiler. Esto pone nervioso a mucha gente, porque sobre todo a los grandes tenedores de vivienda, estos que tienen 10, 20, 40, y también habrá alguno que les preocupe, que los pequeños propietarios, ¿no? Pero tranquiliza un montón el decreto ley que aprobó esto en el año 2023, contemplan que en las zonas donde se aplique este tema, pues tengan pues ayudas en el tema de IRPF, en el tema de tener absoluta cobertura para lo que tanto preocupa de las personas que no pagan su alquiler, porque hay personas que alquilan su vivienda y no paga nadie. O sea, esto llevaría aparejado una cosa a la otra, ¿no? Por poner un ejemplo, se ha hecho un estudio así superficial, donde una vivienda de hasta 40 metros cuadrados pues podría tener un precio de alquiler máximo de 600 euros. Eso nosotros pensamos que es una valoración y una tasación, digamos, pues bastante justa y moderada, y mucho más asequible a lo que ahora están pagando familias por apartamentos de 30 metros cuadrados, ya no solo en nuestra zona, sino inclusive agravado en zonas como La Oliva y eso, que no hay ningún tipo de alquiler por debajo de los 1.000 euros. Eso hay que ponerle tope de alguna manera. Eso hay que ponerle tope. Esta moción sí que no fue aprobada por la unanimidad del Pleno, fue aprobada solamente por nuestro grupo, pero bueno, ahí la dejamos. Y lo que sí decimos es que podrán comprobar que verán como días y días
la mayoría de ayuntamientos donde tengan esta grave problemática van a ir sacando esta moción, ¿no? Acaba de comentar usted que hubo un pleno extraordinario este pasado lunes, ¿verdad? En el cual creo que recordar que fueron 28 millones de euros o 29 la cantidad que se saca de los remanentes y se incorporan al grupo, ¿no? Al presupuesto. Sí, bueno, este es otro pleno importante, comentar sobre este tema cuando se aprobó el presupuesto en el mes de diciembre del 2023, los presupuestos del año 2024, la ciudadanía, quien hace los seguimientos, se acordará que nuestro grupo no, todos los grupos votaron en contra del presupuesto municipal, y nosotros argumentábamos nuestro voto en contra porque en los 6 o 7 capítulos que tiene un presupuesto interpretábamos que el capítulo más importante que va a los presupuestos es el de inversiones reales, y veíamos que en ese capítulo solamente iba una partida de 2,5 millones de euros. O sea, ese capítulo es el que en teoría vendría a dar pues rigurosamente una visión diáfana de lo que son las necesidades de infraestructura pública que tiene el municipio. ¿Qué pasó? Que dejaron esos 2,5 millones de euros con el argumento de que posteriormente, a través de los remanentes y las diferentes fórmulas o fórmulas de financiación que traen al ayuntamiento, todas las inversiones que fuesen apareciendo pues irían por esa vía. Y de ahí, en la modificación esta menor, que nosotros particularmente no interpretamos esto como una modificación, esa palabra modificación menor de suplementos, de menor nada, pues son 29 millones de euros, es casi otro presupuesto paralelo el que se aprobó ayer, ¿no? También, como no podía ser de otra manera, votamos en contra de esta modificación. En primer lugar, y lo dijimos y lo trasladamos, porque cuando se hace una modificación, aunque no es obligación, pero una modificación menor de esta incumbre y de esta importancia, lo lógico y elegancia parlamentaria, por así decirlo, es que el grupo de gobierno le traslade a la oposición, si usted tiene alguna pequeña idea, lo que sea, que sea susceptible, que se pueda meter dentro de este remanente o de esta modificación, pues apórtenla y ya veremos si la valoramos y la aceptamos, sí o no. Pues nada, 3 días antes nos mandan la comunicación de la comisión y 3 días después pues la aprobación definitiva, que fue ayer, ¿no? Y también echamos gravemente de menos que en una nota de prensa que he leído hoy, donde el ayuntamiento comunica este tema, el señor alcalde dice que esta modificación de crédito vendrá a cubrir todas las necesidades del municipio, etcétera, etcétera, con la parafernalia que se vende, y hace alusión a que se mejorarán los servicios sociales, en absoluto nada más incierto de la realidad que esto. Mire, de la modificación de crédito, que fueron 29 millones de euros, se echa en falta, pero de una manera grave, donde hay inversiones importantísimas y partidas que ahora nombraré, que son, para nuestro entender, una verdadera pasada. No vamos a decir un dispendio económico, porque está claro que aquí no se tira nada, pero son partidas que se podían haber repartido de una manera mucho más equitativa y mucho más importante. Por ejemplo, decirles que hay partidas, por poner un ejemplo, promoción cultural, que es importante, pero que ya sabe todo el mundo lo que lleva la promoción cultural, que eso lleva aparejado un montón de cosas, 500.000 euros. Información pública, que ya tenía un presupuesto muy, muy interesante, 300.000 euros. Un tema que no entiende nadie. Ustedes saben todo el mundo que el Campeonato Mundial de Windsurfing históricamente ha tenido una subvención de 300.000 euros por parte del ayuntamiento, y también otros 300 o 400.000 euros que pone el Cabildo. Yo no sé, porque no recuerdo si el gobierno autónomo pone alguna partida también, pero en esta modificación de crédito le incrementan 280.000 euros más a ese campeonato, donde claramente ahí se da una circunstancia que quien verdaderamente, aparte de la repercusión mundial que tiene el campeonato, pero económicamente quien verdaderamente saca réditos de este campeonato es quien lleva el tema el tema de la noche,
la concesión que se le da al de la noche, que ya, bueno, yo el año pasado me llevé hasta una sorpresa porque tiene hasta zonas VIP, ¿no? Pero eso de verdad es que es un tema económico importantísimo. Otra partida que vemos una barbaridad. Otros 200.000 euros para mayores y actividades. Los mayores siempre han estado muy bien atendidos, con los 2 viajitos que se les hacen al año, el de este último que se realizó y el que se les hace en el mes de octubre. Por ahora incrementan la partida a 200.000 euros más. Otra que tampoco estamos en absoluto de acuerdo, festejos populares, 300.000 euros. Cuando usted va a la memoria que hace la concejala, dice que son para la fiesta del Carmen. Usted va a meterle 300.000 euros más a la fiesta del Carmen. Pero es que digan ustedes, es que no nos estaremos pasando un poquito con estos presupuestos. Y ya después vienen las 3 o 4 partidas importantísimas, que son la de la urbanización de La Pared, que pasó de 1.800.000 euros, pasa ahora a 5 millones y pico. Nos imaginamos que esa urbanización, que se lo merece, va a quedar hecha una maravilla, porque dígame usted, de 1.800.000 que se sacó el proyecto inicial y se aprobó, a 5.200.000 que van ahora. Ayer decía uno ahí de broma, dice, será pues como la avenida de Miami o algo de eso, pero bueno, todo lo que sea para La Pared lo aceptamos de agrado, ¿no? Hay otra partida muy importante que es de 7 millones del parque, el parque de Tagoror aquí, que tampoco tenemos constancia, porque decían que, porque ese presupuesto es de 14, que 7 millones por ir al Cabildo y 7 al Ayuntamiento de Pájar. Tampoco vemos que el Cabildo se haya pronunciado. La Plaza Don Carlos ha tenido que salir otra vez porque todo el mundo sabe que se paró por un problema técnico. Para servicios municipales, que es el traslado de la nave de Pájara a la zona del cruce aquel de Ajuy. Y después hay otra partida también que pareció un poco excesiva, pero vamos a ver el resultado, que presupuestan 2,5 millones de euros para distintos suministros de vehículos para el Ayuntamiento de Pájara. Con 2,5 millones de euros, díganme ustedes, decía ayer el alcalde que la verdad es que el parque móvil del Ayuntamiento de Pájara da pena, pero oiga, y tiene que comprar todos los vehículos, tiene que cambiar todo el parque móvil de como decimos aquí abajo, de un lance. 2,5 millones de euros da para una verdadera reforma de todo el parque, pero generosa, ¿no? Decir en concreto que no estamos de acuerdo, primero, porque no participamos en esta modificación de crédito. No participamos, ni tenemos ningún tipo de noticia. Y segundo, vuelvo a matizar, porque vemos una miseria en una modificación de crédito. Tan importante los capítulos, por ejemplo, que se dedican a educación y a sanidad. 90.000 euros a educación en una modificación de crédito que es de 30 millones de euros prácticamente. Y a la sanidad, como estamos aquí, a la sanidad, 40.000 euros. Servicios sociales, también otra miseria de todo eso. Y después vemos lo que estaba comentando, para el campeonato 300.000, para la fiesta esta 300.000, 500.000 para otro 200.000. O sea, que decir simplemente que la modificación de crédito salió adelante, por supuesto, con los votos del grupo de gobierno. Votó en contra Juntos por Pájara, Nueva Canarias y el Partido Popular. Y se abstuvo el concejal de AMF, el señor Rodrigo. Y esa es toda la historia de esta modificación de crédito. Decir solamente que cuando se cerró el ejercicio, cerramos con 77 millones de euros en remanente. Ya hay comprometidos anteriormente a esta modificación 12, y esta modificación son 30, con lo cual nos quedan, de 77 nos quedan 36. Vamos a ver si con los 36 que quedan, seguramente que llegaremos a final de año fundidos. Pero si esto sirviera para lo que no se ha logrado nunca en ninguna legislatura anterior, para todo lo que se proyecta y entran en este tipo de cosas, se ejecutara, bienvenido sea, pero estamos absolutamente seguros de que no va a ser así. Bueno, si le parece también, tenemos la noticia, ¿verdad?, de la sentencia de Ajuy. Una sentencia que daba la razón a Pedro Armas. Había una rueda de prensa, venía aquí, él hablaba de esa campaña de desprestigio que le realizó Juntos por Pájara, Nueva Canaria, Coalición Canaria, Partido Socialista. Decía él que los resultados, tremendos resultados que tuvo, que sacaba 2 concejales, las encuestas le daban 6 o 7, y después de esa campaña de desprestigio, decía él,
pues esos resultados. Aquí sí me vas a permitir, por favor. Lo que usted quiera, el tiempo que usted estime. Porque, claro, se imaginará la gente, y no es menos cierto, que nosotros desde la oposición en Pájara estábamos continuamente pues pidiendo información y tocando las narices con este tema, porque interpretábamos que las formas que se habían usado para la adquisición de esta finca no habían sido diáfanas, transparentes y correctas. Y eso no solamente fuimos nosotros, porque si tú, que te gusta mucho la hemeroteca, si volvemos atrás y vemos el comunicado, por ejemplo, que sacó el Partido Socialista cuando se firmó la operación, todavía era mucho más grave que lo que nosotros decíamos, ¿no? Bueno, mi opinión es particular, no podía ser de otra manera, que para mí ha sido una sorpresa esta sentencia. Bueno, ya las sentencias que vamos viendo en la isla de Fuerteventura sobre este tipo de temas ya van dejando de ser sorpresas, porque cada día son más. Hay que ser un jurista especializado para llegar a entenderla, ¿no? Perdón que lo corte nada más, sobre todo por el tema de la hemeroteca, como lo acaba de decir. El PSOE pide explicaciones al alcalde por la compra de la finca de Ajuy, patrimonio municipal. El suelo se adquirió por 1,8 millones de euros, el triple de su valor, con 2 informes en contra de un técnico y del secretario municipal. Está fechado a día 2 de agosto del año 2022. Ahora sí. Gracias. Sin problema. Esta denuncia sabe todo el mundo de dónde nació. Fue un ciudadano de Morrojable, en nombre de un grupo de vecinos, que puso en conocimiento de la Fiscalía. Esto es bastante usual, cuando cualquier persona ve cualquier tipo de cosa, va a Fiscalía y lo pone en conocimiento por si hubiese cualquier irregularidad ahí, ¿no? Y decía este vecino que, una vez verificada la vulneración patente realizada en la compra de Ajuy, que se adopte por el fiscal, si lo cree oportuno, las medidas que crea oportunas, ¿no? Aquí hay un tema clarísimo, claro. Yo no sé si la ciudadanía conoce en profundidad el origen de este tema, pero voy a intentar en la medida de lo posible explicarlo de manera que se pueda entender, ¿no? Nosotros pensamos que observamos, traigo unas notas porque como es tan largo lo que AMF ha trasladado en los diferentes medios, nosotros observamos que se enfocaron en algunas cosas muy mal, ya que desde el inicio de este procedimiento se debería haber puesto la lupa en cómo se firmó el acuerdo de adquisición de 1,8 millones, quién lo autorizó a hacerlo y cómo se hizo en Las Palmas de Gran Canaria, en vez de hacerlo aquí, con Luis Taquilla, fue aquí en la isla de Fuerteventura, ¿no? Y sobre todo, en ese tiempo, cuando se firmó ese acuerdo, cómo se determinó el precio de la finca, porque no había tasación ninguna hecha, y ya se determinó en ese momento que esa finca valía 1.800.000 euros. Y también está absolutamente claro, porque lo dijeron públicamente, que ese acto que se realizó no lo conocían en el ayuntamiento ni los compañeros del señor alcalde, del grupo de gobierno, ni ninguno de los técnicos del ayuntamiento. La explicación que dio el alcalde en su momento era que había una cláusula de confidencialidad que ponía en peligro que si eso se trasladaba mucho tal, se perdiese el tema de la compra de la finca. Mire, yo les puedo decir, y eso es público, se le puede preguntar a 20 empresarios que hay en la isla de Fuerteventura, que de confidencialidad de ese tema nada. O sea, aquí había noticias en la isla de que esa finca se estaba vendiendo desde hacía años. Simplemente no se llegó a vender porque el precio que pedía el propietario no lo pagaba nadie lo pagaba nadie, porque lo que se podía hacer en esa finca estaba totalmente limitado, al estar la finca, la mitad de ella metida en un parque natural que era el de Betancuria, ¿no? Y también había, por cierto, tampoco se comentó nada de que había un proceso de ejecución hipotecaria de la finca. El Banco de Santander le iba a ejecutar esa finca porque estaba como garantía hipotecaria de un préstamo que no habían pagado, y eso también era público por todas partes, ¿no? Y después, el oscurantismo que denunciamos en su día viene dado porque la semana de la firma, y con la única intención de saber los entresijos de la operación, y con nuestra obligación fiscalizadora de los temas municipales, solicitamos reglamentariamente, copia del documento de acuerdo para la adquisición de la finca, contestando el señor alcalde que a la fecha actual del expediente, el expediente no estaba concluso. Esto se firmó en la notaría de Morrojable, el acuerdo de elevación a público de este acuerdo que había firmado el alcalde,
y en la firma, la foto y en todos los medios, el señor alcalde y los dos miembros del grupo de gobierno, don Alexi y doña Dunia, y lo único que yo hice a la semana es solicitar si me podían dar una copia de ese contrato de adquisición preferente que había firmado el alcalde 2 meses antes, ¿no? Ya les aclaré lo que me contestaron, que no estaba concurso. Sin embargo, 7 días antes de la firma definitiva, sí se me autoriza a mí a ir al ayuntamiento y a mirarlo sin copias, sin adjuntarme ningún tipo de copias, sino sentarme en un ordenador y mirar un expediente que tenía 700, 800 páginas, ¿no? ¿Y ese expediente lo pudo ver usted tranquilo? Lo pude ver sentado en una sillita con una pantalla del ordenador enfrente, sin expedición de copia y sin que se me permitiese simplemente hacer una foto de uno de los documentos del pantallazo que hay ahí, ¿no? Dígame usted qué problema tiene un expediente público de 7 días antes de la firma, pues de que tener un miembro de la corporación, porque no es un miembro de la calle, un miembro de la corporación que tenga conocimiento, ¿ya? Ya en ese tiempo todas las fuerzas políticas en la oposición habían anunciado claramente que estaban de acuerdo. Esto es clave, señores, muy importante, porque están vendiendo esta mentira. En todos los plenos y en todo momento, todos los miembros de la oposición se posicionaron de que estábamos de acuerdo en la compra y en la adquisición de esa finca, pero de otra manera. Primero, aclarando si el valor de tasación era ese o no era ese valor de tasación, y segundo, que por parte de los técnicos municipales, el señor secretario y la señora del Departamento de Patrimonio aclarasen el informe negativo que habían emitido, que decía claramente que eso no, que había que archivar ese tema porque eso no era viable, ¿no? También observamos que en las diligencias procesales de investigación del Ministerio Fiscal se omite lo comentado anteriormente, y principalmente el señor fiscal se ha centrado ahora mismo en la disparidad de la tasación. Es público y notorio que el señor fiscal encargó a un perito del Ministerio de Hacienda del Catastro de hacer una tasación, y la tasación que hizo el perito del Ministerio de Hacienda fue todavía inferior a la que había hecho el otro, que era de 500.000. El perito la tasó en 477.000 euros, ¿no? Y la otra, la que había hecho otro perito a instancia, perito externo, es importante decirlo, a instancia del señor alcalde, la tasaba en 1.800.000 euros, ¿no? Y después también otra cosa que llamó mucho la atención es que inexplicablemente no entendimos la forma y la urgencia en la firma de la operación. El señor alcalde encarga el 18 de julio del año 2022 un informe al señor secretario de la Corporación en relación con la instrumentación de la operación. El señor secretario se mantiene claramente en que en su dictamen de que ese expediente no debe de tramitarse, ¿no? Pues esto fue el día 26, el informe del secretario. Pues el 27, a la 1:00 de la tarde, en la notaría de Gran Trajal, no en la de Morro, que es donde se había firmado otro contrato, en la notaría de Morro, en la notaría de Gran Trajal se instrumenta la operación. El día 29 de julio, que era un sábado, a las 2 de la tarde, donde no había tiempo en absoluto, porque existen precedentes de operaciones que, denunciadas en un juzgado previamente con tiempo y orden, en un repaso del tema cualquier juez puede suspender una operación, pero aquí no hubo ningún tipo de esa posibilidad, porque se firmó a las 1:30 de la tarde en la notaría de Gran Trajal. El día siguiente era domingo, el lunes era el 1 de agosto, y el mes de agosto es inhábil, ¿no? Tal como se refleja en la sentencia, decíamos antes, la base del procedimiento ha sido principalmente la disparidad en las dos tasaciones. La oficial y en la se hizo de parte, ¿no? Y la duda de las tasaciones es la gran duda, o sea, lo que aquí pues fue determinante a la hora de seguir con este procedimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que 2 meses después de haberse firmado ese acuerdo en Gran Canaria, de esa adquisición de la finca, por 1.800.000 euros, 2 meses después el señor alcalde encarga una tasación y coincide exactamente con el precio que se firmó en la adquisición de Gran Canaria, ¿no?
Es una cosa extrañísima y muy extraña, ¿no? Y también, tampoco dicen, muy curioso, que en el proceso de ejecución hipotecaria, el Banco de Santander tenía esa finca también tasada. ¿Y ustedes saben en cuánto la tenía tasada? En 500.000 euros. O sea, el perito oficial del Ministerio de Hacienda la tasó en 477.000 euros y la banca, lo puedo decir porque trabajé algún añito allí, la banca siempre tasa en la medida de lo posible, pues por valores que son, en la medida de lo posible, un poquito superiores al tema, ¿no? Pues el Banco de Santander la tenía tasada en 500.000 euros, es decir, 477 el Ministerio, el del Ministerio de Hacienda y 500.000 euros el Santander, ¿no? Y después, aquí viene lo importante, que en la sentencia, a ver si la tengo por aquí. Claro, porque la gente se estará preguntando, ¿no? Es decir, con esas valoraciones se da la sentencia favorable a Pedro Armas, ¿no? Exacto. Pero miren ustedes qué cosa más curiosa, que cuando todo esto, y se los digo de verdad, porque aquí en la opinión casi generalizada de lo que son todos los procedimientos que hay, ustedes saben que ahí en Puerto Rosario, quien va y se roce por todos los temas de juzgado y tal, siempre hay comentarios y tal, ¿no? Y todo el mundo decía que este tema era un tema bastante preocupante, y el propio fiscal lo dijo y lo manifestó, que era un tema muy delicado y muy preocupante, ¿no? ¿Usted sabe ahora el por qué la sentencia ha salido favorable a don Pedro? Pues porque mire usted, ahora dicen la tasación externa que encargó don Pedro a un tasador oficial en Gran Canaria, que no es un tasador municipal, por supuesto, se llama don Tomás Pérez, tasó la finca en 1.800.000 euros, es lo mismo que prácticamente se adquirió, ¿no? Y la otra tasación que encargó el señor fiscal en 477.000 euros. Pues ahora dice el señor fiscal, que es lo que todo el mundo se ha quedado asombrado, que la finca, el señor don Tomás, el que tasó la finca en 1.800.000 euros, tasó la finca por un sistema de capitalización, que ni Dios sabía a lo que se refería eso. Y que el otro tasador que encargó el propio fiscal al Ministerio de Hacienda, tasó la finca por el sistema comparativo, o sea, sistema comparativo y sistema de capitalización. Y mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿y un tasador oficial del Ministerio de Hacienda, que sabemos que era del catastro, y que el catastro por sistema siempre tasa a la baja todas las cosas en relación con el mercado, pero no estas diferencias tan abismales? Pues la sentencia, el señor fiscal dice que el tasador oficial por el sistema que tasó la finca, pues que no es el adecuado. Y de ahí que la sentencia venga a decir prácticamente que el sistema correcto fue el del otro tasador, el de 1.800.000, y el del tasador externo, 1.800.000, y que es el oficial, pues no es el adecuado. Y tampoco tiene en cuenta la tasación que tenía el Banco de Santander de 500.000 euros. En definitiva, que la señora jueza falla como que la finca se adquirió por un precio prácticamente el precio correcto que había hecho la tasación, y ese es el fallo de eso. Vuelvo a repetir, sin en la sentencia en absoluto ni en el principio se pone la lupa en el inicio del procedimiento de cómo fue ese tema de que el señor alcalde, por supuesto, se planta en Las Palmas, se sienta con un señor allí y firma un acuerdo de adquisición sin consultar con nadie, y después lo más que enredó todo esto, volvemos a decir, fue el oscurantismo que hubo durante el desarrollo de todo el proceso. Si esto se hubiese intentado aclarar durante el desarrollo del proceso y tal, posiblemente no hubiese llegado donde llegó, ¿no? Decir desde aquí que en ningún momento he querido yo que se haya dictado sentencia contra don Pedro Méndez, ni nada que se le, contra don Pedro Armas, ni nada que se le parezca, pero en lo que me estoy basando es que la sentencia es un poquito difícil de entender, ¿no? Me hacías una pregunta antes, y déjame terminar con un temita de... un temita que salió, porque esta sentencia tiene su lógica, ¿no? Ha causado un furor y una alegría inmensa en lo que es el grupo y, por supuesto, sobre todo en el afectado, ¿no? Que lo entiendo perfectamente, ¿no?
Pero claro, el señor presidente de AMF, que ahora paradójicamente ya sabe todo el mundo cómo es, que volvió a su partido anterior, me está poniendo prácticamente a mí como que yo fui el inductor de todo el follón este. Oiga, cuando se hizo la moción de reprobación, que la presenté yo, la moción de reprobación la aprobó pues toda la corporación, menos las 3 personas, el alcalde, el compañero, y creo que el Partido Popular tampoco entró, ¿no? Pero la afirmó todo el Partido Socialista, Nueva Canarias, Juntos por Para, y salió adelante la moción de reprobación, ¿no? Y ahora parece, bueno, que yo fui el inductor de todo el follón, pero bueno. Este señor, don Juan Nicolás se llama, el otro día en una entrevista en Puerto del Rosario, pero con una falta de respeto manifiesto, porque yo, aunque sea por la edad que uno va cogiendo, y después diré también por otro motivo, se refiere a mí como dice, este personaje me estuve explayando inconscientemente contra el alcalde en este procedimiento, y que tenía que salir a la opinión pública y pedir perdón de rodillas. Pedir perdón de rodillas, lo único que hizo la oposición, vuelvo a matizar este tema, la oposición lo único que hizo fue votar a favor de quién se atreve, aquí lo han hecho y no les pasará nada. ¿En qué institución? A mí, yo hice la consulta previamente con mi partido, y usted sabe, fue la recomendación, dice, ni se le ocurra a nadie votar en contra de los informes técnicos del ayuntamiento, en ningún procedimiento. Nosotros lo único que hicimos fue votar a favor del secretario que decía que él dictaminaba el desistimiento de la operación, que esa operación no se podía ir. Y la técnica de patrimonio igualmente, que esa operación adolecía un montón de cosas. Y el señor secretario decía que ponía muy seriamente en duda el valor de tasación de esa finca que había aportado el técnico externo, ¿no? Como ya dije, mi única obligación fue seguir el procedimiento, y yo estoy en el ayuntamiento para fiscalizar el gobierno, y ellos lo saben y lo reconocen y lo dicen, eso no lleva otro tipo de tema, ¿no? Y mostrar el apoyo a los técnicos municipales, que es clarísimo. Y después, también dice maliciosamente sobre mis personas, dice... dice una serie de cosas que no voy a entrar en el tratamiento, dice, pero sí se centró en que, dice, no sé si es por seguir tratándome de personaje, que con mi gran experiencia de 30 años en banca, y además, ¿cómo es posible que yo no entienda que una tasación de lo que es el catastro siempre está, pero muy, muy por debajo de su peso? El señor Juan Nicolás, sabes que estuve un montón de años y no te voy a decir nada, pero yo trabajé en una entidad que la dirección de zona era Lanzarote Fuerteventura, y donde más hipotecas se firmaban en la zona de Lanzarote Fuerteventura, a años luz, era en esta zona, Lanzarote Fuerteventura. Firmamos hasta 200 hipotecas mensuales. Y usted sabe, el 80% de esas tasaciones, ¿por qué manos pasaban? Le llevan vistazo por mí. Y usted sabe, las tasaciones, las sociedades de tasación, las verdaderamente autorizadas por la gran banca y todo eso, siempre recomiendan tasar por debajo del precio y del valor. Pero mire, las sociedades de tasaciones de parte, como esta tasación que se hizo de parte, que no viene de una sociedad habilitada, sí de un técnico habilitado, que eso no se discute, las sociedades son susceptibles a través de un banco le dice a una sociedad de tasación, si usted quiere trabajar, si una cosa vale 100.000, no me la puede tasar más de 60, porque si no, no le doy ningún tipo de cosa. Y hay sociedades de tasación que de una sociedad a la otra se parecen un huevo y una castaña. Nada de nada, o sea, que no venga usted poniendo ejemplos aquí de lo que son las tasaciones de eso, porque otra cosa no, pero gracias a Dios un poquito de experiencia sí tengo eso, ¿no? Y estuvo... solamente terminar de decirle que Juan Nicolás, me parece mentira, ya con la edad que vamos teniendo, que si yo soy un personaje, tú eres un elementito que hay que echarte, como otro dice, de comer aparte, ¿no? Pasaste por AM, Asamblea Majorera, estuviste en AMF, estuviste en el PSOE, estuviste en IF, estuviste en el PP, estuviste otra vez en AMF, te fuiste a Nueva Canarias, volviste a AMF. ¿Tú crees que tú puedes estar dando lecciones para llamar personajes a nadie, por favor? Bueno, lo único que te pido es que un poquito más de respeto a la hora de
de ponernos a hablar de este tema. Si es cierto, vuelvo a repetirte de que yo participé en todo este procedimiento como un miembro del ayuntamiento con la única intención de, sigo interpretando de que ese precio que se pagó por esa finca, lo sigo interpretando, aparte de que reconozco lo que han dicho todos los técnicos de todos los valores etnográficos, ecológicos y eso que tenga, pero sí es cierto que eso estuvo años y años vendiéndose en ese precio y creo que hay empresarios importantes y poderosos en Fuerteventura que tienen medios más que suficientes para comprar esa finca y no se compró. Ahora, solamente decir que me alegro de que no haya tenido repercusiones penales, porque quiero decir desde aquí que cuando se inició ese proceso era un proceso administrativo que no conllevaba nada de eso, y quien llevó ese procedimiento a lo penal fue el señor fiscal, no fue ni Miguel Ángel Grafiña, ni el vecino que presentó la denuncia, ni nada que se le parezca, ¿no? Yo lo único que pediría desde aquí, lo digo de todo corazón, es decir, Juan Nicolás, y sobre todo es que antes de insultar o llamar de alguna manera descalificativa a concejales y demás, como bien decía Miguel Grafiña ahora, peinan canas y evidentemente un respeto, pero yo creo que no se pueden dejar llevar por comentarios o por personas que le malmetan en la cabeza, sino directamente llamarlo directamente, oiga, don Miguel Ángel, mire, me están diciendo esto y esto es cierto lo que me están comentando o no, sobre todo para cuando salen a la opinión pública, no pasen este tipo de cosas, estos enfrentamientos que al final el vecino ve estos dimes y tal, y al final dice, y para eso están ahí. Hay un tema que me preguntaste que se te iba a pasar y decírtelo porque es que me hace gracia, ¿no? Además, este señor, porque que lo diga Pedro, el amigo Pedro, que siempre ha sido una persona eufórica, que sus pronósticos siempre los hace lógicamente a su favor, sí, ¿no? Pero que el ciudadano que lo diga en esa rueda de prensa que celebraron en el Parador de Fuerteventura, que el tema de la denuncia de la finca de Juí afectó gravemente a los resultados del partido en las elecciones locales de 2023, la verdad es que eso sí que suena cachondeo. ¿Usted lo cree? Pero es que eso es como decía Pepe Monaga, eso es una batata con un burro, eso no hay por dónde cogerlo. O sea, esa denuncia influyó en los resultados de todo el partido en la isla de Fuerteventura. Que lo diga Pedro Armas, correcto, que él decía, quiero recordarle a Pedro que el otro día dijo así, que las previsiones de sacar 6 o 7, pero Pedro llegó a decir hasta el principio del tema que iba a sacar mayoría absoluta. Correcto, ¿no? Sí. Pero no se entiende eso, que lo diga Pedro, yo en absoluto pienso de que eso haya tenido ningún tipo de incidencia en las elecciones, pero ni de broma, ¿no? Y esa es mi percepción. Vamos a poner que con toda la desgracia a Pedro le pasó igual que a nosotros, y lo tenemos que reconocer, que las expectativas que teníamos eran muy superiores, pero nosotros no hemos puesto y las tenemos. Podíamos haber puesto alguna excusa de alguna jugarreta que pasó por ahí, pero no hemos entrado nunca en ese debate, ¿no? Y el menos de que en el Cabildo de Fuerteventura, habiendo tenido el poder durante prácticamente toda la legislatura, se queden con 2 concejales. Por poner un ejemplo, nuestro grupo, que Juntos por Pájara con Nueva Canaria se formó aquí abajo, pues 6 o 7 meses antes, sacara 3 concejales en el Cabildo de Fuerteventura, y ellos 2 habiendo tenido el poder, todo el poder, por supuesto, y por cierto, 2 consejeros que gobernando don Sergio, como todo el mundo sabe, con don Juan Nicolás, este señor que es el que ha dado este tipo. Y Pedro, esas manifestaciones las hicieron en el Parador de Fuerteventura, y Pedro aquí el otro día hizo alusión a ello. Bueno, si esa es su creencia, pues es totalmente respetable, ¿no? Pero echarle las culpas a ese tema de esos diagnósticos que tenían de 6 o 7 concejales, a que se quedaron en 2 por este tema de la denuncia de la finca de Juí, me parece un poco radical eso, ¿no? Bueno, son cerca de las 12, estamos ya casi finalizando este programa y de verdad, para mí es todo un placer como siempre tenerlo aquí y hablar tan clarito como siempre lo hace, de verdad. No, pero hay una cosa, tengo aquí una serie de documentación que no he querido mostrar, una serie de documentación de lo que son los informes técnicos donde claramente se dictamina, tengo la sentencia, el informe del secretario, el informe de la señora de patrimonio y tal, que ese fue el origen de todo este tema.
cuando aparece este tema, donde los propios técnicos municipales dicen que eso no es viable y que hay que desistir de ese procedimiento, pues mire usted después la justicia de lo que falla. Pero vuelvo a repetir, es bastante frecuente que ahora, no solamente en Pájara, en muchos sitios, el tema de los informes externos está muy de moda. Pájara tiene encima no sé si lo sabrá, creo que sí lo sabe. Pájara tiene contratada una UTE, una unión de empresas, que le lleva todos los temas jurídicos y eso. Creo que lo sigue llevando, porque el contrato todavía está en vigor, y desde aquí me da la ligera sensación de que habrá que felicitarlos, porque aparentemente todo lo que van presentando pues lo van ganando contra el ayuntamiento y contra otra gente, ¿no? En fin, le digo, 12 del mediodía. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana, que tendremos otro programón igual que toda la semana esta que está corriendo. Que tengas un feliz día. Pásalo bien. Sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.